Doctor, ¿y cómo es el protocolo a seguir cuando llega a la guardia, llega aquí a la clínica, alguien que está sufriendo una ACV? Usted me dirá, el protocolo es diferente según la cantidad de horas que esa persona lleva con su ACV, con su obstrucción. ¿Cuál es la metodología a seguir para salvarle la vida, para ayudarlo? Bien, fíjate Luis, nosotros insistimos mucho en que el paciente o nuestra población debe aprender a detectar, ¿no?, los síntomas precoces que hagan pensar que se trata de un ACV. Y yo creo que tenemos que enseñar a nuestra gente, a nuestra población. Tener en claro bien este tema. Los síntomas que hemos mencionado antes, que la gente debe reconocerlos, estar capacitado que esa persona piense que su familiar o él mismo puede estar sufriendo un ACV. Entonces, detección temprana y precoz para que ese paciente asista inmediatamente a una guardia. Volvemos a repetirlo porque es bueno. Dolores intensos de cabeza, dificultad en el habla, en el equilibrio, trastorno visual, pérdida de fuerza en un brazo, una pierna, una mitad del cuerpo, pérdida de la sensibilidad. Bien. Ahora sí, seguimos. Está bueno recordarlo cada rato muy bien, claro para que a la sí. gente le quede bien grabado. Así es, entonces la gente acude a una guardia y en la guardia se activa todo un mecanismo, ¿no?, de un paciente que tiene que ser atendido por los ACV. Felizmente nosotros en nuestro sanatorio, en la unidad de terapia intensiva, disponemos de una unidad que se llama unidad de ACV o de stroke. Entonces el paciente apenas llega a la guardia, sigue un camino, el paciente inmediatamente llega a la guardia, se avisa a clínica médica, que es el que está en el equipo de guardia, lo recepciona el paciente, inmediatamente el paciente es llevado para hacer una tomografía. Y si en una tomografía determinamos que efectivamente el ACV es isquémico por infarto, por obstrucción arterial, sí, el paciente sube inmediatamente a terapia intensiva, ya con la imagen realizada. Y en la terapia intensiva el paciente es internado, se controla una serie de factores, se hace una serie de procedimientos, y si el paciente, fíjate Luis, llegara entre las primeras 4 horas y media de haberse producido su ACV, y si este ACV es isquémico por trombosis, por un émbolo, sí, el paciente puede ser sometido a un novedoso tratamiento, ¿no?, que usamos actualmente, que se llama trombolisis, que significa que inyectamos un fármaco por vía endovenosa, ese fármaco viaja hacia el lugar donde está la obstrucción y básicamente el fármaco destruye la obstrucción y recanalizamos y permeabilizamos la arteria para llegar sangre a la zona que está en isquemia o en infarto. Eso lo hacemos acá en nuestro servicio, en nuestra terapia. Por supuesto te digo que el periodo ventana es importante, son 4 horas y media, antes fueron 3 horas, hasta hace unos 5 años 3 horas, ahora hemos aumentado 4 horas y media. Es importante respetar los tiempos y por supuesto seguir un protocolo estricto, ¿no?, con criterios de inclusión y criterios de exclusión. Nosotros lo hacemos acá en nuestro sanatorio y felizmente que hemos tenido éxitos en algunos pacientes, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho. Claro, Estamos hablando de esto de hace 10 años a 5 años y seguramente lo va a seguir haciendo de acá en adelante en cuanto a tratar estos temas. Efectivamente, esto va a ir seguramente, va a ir progresando y creciendo, ¿no? ¿Cuáles pueden llegar a ser los síntomas de una persona o las secuelas de una ACV? Una persona que salió de una ACV, ¿qué secuelas puede llegar a tener? Bien, entonces, como te decía, el primer grupo es el paciente que llega a tiempo, está en periodo ventana, uno hace la trombolisis y ese paciente generalmente no deja secuelas, no queda secuelado. Esa es, digamos, la oportunidad que tiene el paciente de llegar rápido a una guardia, instalar un tratamiento precoz y evitamos la secuela. Pero cuando lamentablemente los pacientes, que creo que son la gran mayoría, solo un 10% llegan en esta etapa de periodo ventana. Porque se quedan en casa, ¿no? Porque me duele la cabeza, me acuesto, perdí la visión, me acuesto, me recuesto, me quedo sentado. O ya me va a pasar, dice, ¿no? Claro. Ya voy a mejorar. Entonces el paciente hace un ACV, asiste a su ACV y el paciente lo traen acá a las 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Claro. Entonces ahí el manejo es totalmente diferente, ¿no? Ya no podemos trombolizar, simplemente asistimos a tratar las complicaciones de ese evento, ¿no?, isquémico o evento hemorrágico. Trataremos, seguramente oxigenaremos bien el cerebro, tenemos un buen nutriente como glucosa, controlaremos presión arterial, controlaremos seguramente si hay sangrado, el edema, daremos medidas antiedema cerebral y lamentablemente pues asistiremos a la etapa de secuelas, ¿no? Y aquí precozmente nosotros empezamos a rehabilitar a los pacientes. Y además, debo comentarte, seguramente que probablemente lo sepas, que vamos a contar dentro de poco con nuestro propio centro de rehabilitación de la clínica. de Rehabilitación respiratoria y neurológica, con estos pacientes seguramente que van a ser trasladados a ese lugar para que continúen la rehabilitación. Pero las secuelas pueden llegar a ser motrices, sí, motoras, del habla, sensoriales, ¿no? Habla, visual, audición, comprensión, ¿no? O sea, las secuelas son terribles, ¿no? Son terribles, ¿no? Por eso es que es importante captar a estos pacientes en forma precoz para poder dar un tratamiento precoz y evitar el proceso de secuelas, ¿no?, que a veces es terrible.
doctor, y una persona puede llegar a salir de una ACV, llegar a tiempo y ser propenso a sufrir otro. Se puede llegar a repetir el caso. Sí, nosotros tenemos tasas, se tiene que ¿no? controlar de por vida, ¿no? Y es muy común esto, que un paciente que tuvo una ACV vuelva a repetirlo quizás. Claro, es un factor de riesgo, ¿no? Un ACV previo es un factor de riesgo. El paciente tiene que estar siempre bien controlado en cuanto a sus factores de riesgo modificables. Si es hipertenso, habrá que darle medicación antihipertensiva; si es diabético, habrá que darle antidiabéticos; si es obeso, habrá que darle una dieta adecuada para que baje de peso, no tabaco, no alcohol, medidas dietéticas, medidas antiestrés, claro que sí. Es un paciente que ya queda catalogado como que tiene un factor de riesgo. Entonces tenemos que dirigirlo a ese paciente, seguirlo en el tiempo, ¿no? Puede repetir. De hecho, te digo que si un paciente... ¿Y es más grave una repetición? Puede que sí, a veces dependiendo de la vasculatura del sector comprometido. Los ACVs durante el primer mes tienen tendencia a repetirse en un 30-40%, ¿no? Y en el primer año igualmente, ¿no? 40-50%. Entonces tenemos que estar prestos, ¿no? A detectar a los pacientes y después hacerles un control clínico neurológico, ¿no? Después de este evento. ¿Qué pasa con la gente más joven y este tema de ACV? Sí. ¿Puede salir más fácil, es más resistente, tienen más posibilidades de que en este periodo de ventana la recuperación sea más rápida? Efectivamente, Luis, si nosotros detectáramos un paciente joven, ¿no? Y con este tipo de patología y estamos en una ventana, yo creo que es una opción este paciente de la trombolisis frente a un ACV isquémico. El ACV isquémico del paciente joven tiene como causas enfermedades mucho más raras, ¿no? Por ejemplo, una arritmia cardíaca o una displasia, una malformación a nivel de las arterias del cuello, ¿no? Joven, estamos hablando de algo 30 embólico, años, ¿no? Así, algo embólico, que los pacientes sean migrañosos, que es un factor de riesgo, que las mujeres de repente, siendo migrañosas, sean hipertensas, consuman tabaco y finalmente consuman medicamentos que los llamamos ergotamínicos, que producen mucha vasoconstricción arterial, que es un terreno propenso para que una mujer joven haga un ACV, ¿no? Algunos pacientes lamentablemente tienen factores inherentes en su sangre, ¿no? Con tendencia a coagular y a formar trombos y hacer ACVs. El stroke o el ACV isquémico, ¿no? En el paciente joven es mucho más lamentable, ¿no? Por la secuela que deja, ¿no? Vos también podés disfrutar de una vida sexual plena. Dr. Héctor Sandoval, www.sexologianeuquen.com.ar. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Pasteur se expande para ofrecerte más y mejores servicios con sus nuevos consultorios externos ubicados en calle Rioja 113 y Roca 109, esquina Irigoyen de Neuquén Capital. Nuevas y modernas instalaciones para tu atención. Clínica Pasteur, siempre pensando en vos.